Bienvenidos estudiantes a nuevamente la modalidad de distancia en la cual vamos a estar trabajando las actividades de la práctica 4 que les compartí la semana pasada, hoy miércoles 19 de enero del 2022. La práctica que estamos trabajando se titula Poesía para los ojos. Pregunta, ¿alguien de aquí ha hecho algún poema o le gusta escribir y expresar sus sentimientos? Alguien de aquí dice, a mí sí me gusta escribir, maestra, lo que siento o lo que estoy viviendo. Yo a veces, sí. Órale, muy bien, Altair. ¿Oscar? ¿También o no? No, sí, pero eso fue de que le hacíamos un poema el Día de la Madre a nuestras mamás. O sea, que solamente en esas fechas escribía o sufría. Es que no le entendí. No, que escribía. Ah, muy bien, en esas fechas. Muy bien, Lilian, me imagino que también. Sí. Y es que en eso consiste, ¿no? La diversidad de personas, que a lo mejor unos son buenos en matemáticas y a otros a lo mejor nos gusta más la escritura, el expresar por medio de palabras o en pintar otros, no sé. Entonces hoy va a haber una combinación para aquellos que nos gusta escribir y para los que les gusta dibujar. Por eso se llama Poesía para los Ojos, y me imagino que en el transcurso de la semana, cuando estuvieron trabajando las primeras actividades, se dieron cuenta a qué se refería con esta práctica, que más adelante vamos a profundizar. Y bueno, como presentación, en esta práctica, pues vamos a estar jugando con las palabras, de tal manera que hagamos creaciones poéticas, con el lenguaje poético, pero utilizando diversas formas gráficas. Por ejemplo, aquí tenemos un caligrama de un gatito, y si se fijan, la figura está dibujada con texto, y dice, me gustan los animales, sobre todo los gatos. Tengo un gato, mi gato se llama Ferdi y tiene 3 años, es negro. Y luego vemos en el otro extremo de sus bigotes, le gusta dormir y comer, bebe leche y agua. A veces juega en el jardín, mi gato. Entonces, fíjense cómo pues, la poesía puede nacer de diferentes situaciones, de diferentes personas, dependiendo de en qué estemos inspirados en ese momento, pero como se dan cuenta, hasta en nuestras mascotas nos podemos inspirar para crear poesía. Y bueno, para arrancar, vámonos con las actividades de inicio, que comenzamos con estas 3 preguntas. La primera, ¿alguien que me comparta su respuesta sobre qué características tiene un poema? Lilian. Que el poema está formado por renglones cortos, llamados versos, en el que se expresan sentimientos y emociones. Excelente. Ismael, ¿quiere? También contienen rimas en el transcurso del poema. Excelente, muy bien. La siguiente, ¿qué se puede expresar en ellos, Luna? Se expresa de manera subjetiva sentimientos y emociones, generalmente de amor, tristeza, alegría, desamor, soledad, valentía, venganza, rencor, orgullo, lujuria, etc. Totalmente, o sea, en ellos vamos a expresar no nada más cuando estamos enamorados, no, sino a lo mejor cuando quizá alguien nos decepcionó, puede ser una buena manera de escribir textos, híjole, muy buenos. A veces las canciones, pues las canciones son poesía, o sea, las letras de las canciones prácticamente es poesía, entonces a veces vemos que las canciones que más suenan son canciones que surgieron de momentos dolorosos para los compositores. Entonces, podemos aprovechar todas las situaciones que vivimos en nuestra vida para inspirarnos en ellas y crear pintura, crear poemas, crear canciones, o sea, podemos crear muchas cosas. Ahora, ¿sobre qué escribirían ustedes en un poema en estos momentos? ¿Qué escribirían en él? ¿Lilian?
Amor. Muy bien, amor, qué bonito. El amor no nos puede faltar en nada. Si vamos a estudiar, vamos a hacerlo con amor. Si vamos a trabajar con amor. Si vamos, o sea, el amor no puede faltar. Debe ser el ingrediente necesario en la vida. ¿Alguien más que nos quiera compartir sobre qué escribirían en estos momentos en un poema? Terror. De terror, totalmente. Muy bien. ¿Alguien más que quiera involucrarse en esta conversación de poetas? Muy bien. Bueno, vamos a continuar. Vamos a ver, antes de entrar de lleno en los temas específicos de esta práctica, vamos a ver una comparación entre la poesía tradicional y la poesía vanguardista, porque lo que estamos creando en esta práctica es poesía vanguardista. Ahorita vamos a ver por qué. Vamos a empezar con la poesía tradicional. Aquí hay un ejemplo, que es un poema del autor Rubén Darío. Este autor tiene muy buenos poemas, es mexicano, bueno, fue porque ya murió, pero pueden indagar sobre él y se van a encontrar con textos muy bonitos. Por ejemplo, este es de amor, cuando llegues a amar. ¿Alguien lo quiere leer, chicos, así con voz del locutor? ¿No hay algún valiente? Oscar, usted tiene voz muy buena para lectura. ¿Nos hace el favor? Sí. Gracias. Cuando llegues a amar, de Rubén Darío. Cuando llegues a amar, si no has amado, sabrás que en este mundo es el dolor más grande y más profundo. Será un tiempo feliz y desgraciado. Corolario, el amor es un abismo de luz y sombra, poesía y prosa, y en donde se hace la más cara cosa, que es reír y llorar a un tiempo mismo. Lo peor, lo más terrible, es que vivir sin él es imposible. Gracias, Oscar. Fíjense, qué bonito, ¿no? ¿Alguien que quiera comentar sobre él? ¿Alguien identificó la idea de Rubén Darío sobre el amor en este poema? ¿Qué es lo que piensa él del amor? Yo diría que es desamor. ¿Qué sería desamor? ¿Dice Lilian? Sí. ¿Alguien más que quiera compartir las ideas que identificó de Rubén Darío al expresarse del amor? ¿Cómo dice que es? ¿Que es bonito? ¿Que es feo? Que es feo. Que puede ser las dos cosas. Sí, ¿verdad, Altair? O sea, sí dice que es feo, o sea, que a veces sí nos deja un dolor profundo, pero que también es bonito, o sea, que son estas dos partes que bien comentaba Altair. Pero fíjense, o sea, a pesar de que en el amor al principio es bonito, pero en otras ocasiones nos pueden traicionar y podemos sentir ahí la desilusión, aún a pesar de lo feo que puede suceder dentro de. Fíjense, me gustan estos últimos dos versos que dice, lo peor, lo más terrible es que vivir sin él es imposible. O sea, no podemos vivir sin amor. Y qué bonito, ¿no? La forma en que se expresa este autor acerca del amor, que puede ser bonito, pero también feo. Pero a pesar de eso, sin el amor, difícilmente sobrevivimos. Y fíjense, esto es poesía tradicional. ¿Por qué? Respeta las reglas que en algún momento se establecieron para crear poesía. Estamos hablando antes del siglo XX. Entonces, los requisitos para hacer poesía era que tuvieran versos, que son estos renglones cortos, como decía Lilian al principio, que tuviera estrofas, rima, como decía Ismael, si mal no recuerdo, y que tuviera una métrica. ¿Cuál es la métrica? Pues que cada verso tuviera un número específico de sílabas. Y bueno, es demasiado complicado hacer poesía tradicional porque hay que cuidar el número de sílabas, que rime, que tenga cierto número de versos, etc. Entonces, aquí vemos las características, que esos renglones se les llama versos y un número de versos conforman una estrofa
Hay estrofas que tienen 2, 3, 4, 5 más versos. Aquí tenemos otro verso de otra estrofa de 4 versos y la última estrofa de 2 versos. Y eso es poesía tradicional, que tiene que cumplir con ciertas reglas. Y si se fijan, tiene rima, porque el momento en que Oscar lo estaba leyendo tenía un efecto sonoro. Entonces, eso es la rima, lo que provoca la rima. Las palabras que terminan con un sonido igual. Ahora, en contraste, nos encontramos con la poesía vanguardista. Si se fijan aquí, ya no hay versos, ya no hay estrofas, e incluso no tiene forma de un texto. ¿De qué tiene forma? Digan ustedes. De un corazón. De un corazón. Corazón. ¿De qué creen que hable este texto que está en forma de corazón? Amor. De amor, ¿verdad? Dice, me enamoré de ti en el primer instante en que te vi. Nunca dejé de pensar en vos y por eso mi corazón nunca va a dejar de latir. Si se fijan, me imagino que lo escribió una persona pues que no era mexicana porque utiliza el pensar en vos, ¿no? O sea, pensar en ti. Probablemente haya sido argentino, no sé. Pero bueno, ahí tenemos las características de la poesía vanguardista. Rompe con lo tradicional. No tiene reglas, no hay reglas para escribir poesía vanguardista. Así que desde ahí pueden despreocuparse en que si no usaron los signos de puntuación, en que si se les olvidó poner una mayúscula o minúsculas. Aquí eso ya no importa tanto. Lo que importa es la forma a través del texto, como lo vemos aquí en este ejemplo. Otra forma de ver esta diferencia es con este otro ejemplo de la autora Arjona Delia, que se titula Son amigos, y es un poema que habla de la amistad. Dice, amigos los que te dan fuerza cuando te encuentras oprimido, aquellos que tienden la mano cuando sientes que has perdido. Son los que dan esa energía cuando te sientes abatido. Limpian el aire que respiras cuando saben que estás vencido. Una sonrisa siempre brindan, porque son amigos queridos. Dan la fuerza que necesitas, porque de amor están vestidos. Y fíjense, qué bonito, ¿no? Qué bonito se expresa esta autora de los amigos. ¿Alguien ha tenido un buen amigo? César, le encargo su micrófono, por favor. Paula. ¿Alguien ha tenido un buen amigo que recordó al escuchar este poema? Amigos que están ahí en las malas, que nos dan consejos en los problemas, que están también ahí para sacarnos una sonrisa en situaciones tristes o preocupantes. Sí. Sí. Digo, ¿qué seríamos sin los amigos, no? O sea, ¿quién nos haría reír? ¿Quién nos daría ánimos? Además de la familia, obviamente, pero pues los amigos son aquella familia que no es de sangre, pero que la vida nos permitió tener. Y fíjense, aquí vemos la diferencia con la poesía vanguardista. ¿Qué figura tenemos ahí en pantalla, chicos? Dos amigos. Dos amigos, y no es Pedro y Pablo, como la canción de Los Tigres del Norte. ¿Sí no se llama así, Pedro y Pablo? ¿Se han escuchado esa canción o no? Bueno, investiguenla. Bueno, es que dice la canción Pedro y Pablo eran amigos, pero bueno. Aquí vemos dos amigos, como dicen ustedes, y ¿qué es lo que dibuja a estos amigos? ¿Líneas? No, palabras. Letras. Palabras, ¿verdad? Y a lo mejor no vamos a alcanzar a leerlo, pero es un mensaje, pues me imagino que de agradecimiento por los buenos momentos, por estar en los malos. Incluso aquí el autor de este caligrama, porque así se le llama, hace una nota. Aquí vemos donde está el cursor, dice, la amistad la representé con dos amigos que expresan que sienten uno por el otro.
Entonces, fíjense cómo podemos expresar nuestro cariño a un amigo por medio de poesía vanguardista. Y sería de lujo, o sea, imagínense guardar esto en un portarretratos y colgarlo ahí en la pared, o sea, qué bonito recuerdo, qué bonito detalle. Y así, ojo, pues ya se acerca el mes del amor y la amistad, puede ser un gran detalle para sus amigos o para sus papás o para la mascota, y ya se ahorraron mucho dinero en chocolates y en esas cosas bonitas que dicen que pasa el 14 de febrero. Y bueno, chicos, para seguir, la primera actividad que les pedía es que investigaran en su libro de textos los siguientes conceptos: caligrama, palíndromo y acróstico. Estos tres forman parte de la poesía vanguardista. Entonces, ¿quién me puede decir la definición de caligrama? Ismael. Las palabras forman una figura visual sobre lo que trata el poema escrito. Ok, muy bien. Y el libro manejaba la siguiente definición: escrito por lo general poético, cuya tipografía esboza figuras alusivas al tema tratado. O sea, lo que dijo Ismael, pero en otras palabras. Lilian, ayúdame con palíndromo. Palabra o frase cuyas letras están dispuestas de tal manera que resulta ser la misma al leerse de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Así es. Por ejemplo, la palabra oso. Si la leen al revés, ¿qué dice? Oso. Si leemos la palabra, bueno, el nombre de Ana, igual, ¿verdad? O sea, al revés es Ana. Entonces, esos son las palabras palíndromas. Entonces, en eso consiste un palíndromo. Y acróstico. Nailé, ¿me puede ayudar a leerlo? Está ahí en pantalla, por favor. ¿No está por ahí, Nailé? Nailé Guel. Bueno, Alondra, por favor. Dicho de una composición poética constituida por versos cuyas letras iniciales, medias o finales forman un vocábulo o una frase. Gracias, Alondra. Y si recuerdan, la vez que regresamos a presenciar, ustedes hicieron poesía con su nombre, ¿lo recuerdan? Sí. Que hicieron un acróstico con su nombre. A esta entonces ya hemos trabajado esto que estamos comentando. Ahora, vamos a profundizar sobre los caligramas, que pues ya vimos algunos ejemplos al principio, que son estos poemas gráficos, los cuales forman una imagen. Tanto puede ser una figura geométrica, puede ser un paisaje, algún objeto, un animal, una persona. Y estos caligramas fueron creados por el poeta francés Guillaume Apollinaire. Este poeta francés fue uno de los impulsores en romper con la poesía tradicional y convertirla en poesía vanguardista, que esto sucede al principios del siglo XX. Entonces, si usted investiga en internet sobre este autor, le van a salir muchas de sus obras y poemas que empieza a romper con lo que tradicionalmente se manejaba dentro de la poesía. Entonces, es interesante cómo su visión de crear poesía, pues que a lo mejor en ese momento no era bien vista por los otros poetas, pero que ahora agradecemos porque podemos jugar con el lenguaje y podemos hacer creaciones interesantes. Y bueno, vamos a ver algunos tipos de caligramas. Tenemos el texto con letra de molde, es decir, puede ser a computadora o de manera digital. Hay algunas aplicaciones que nos permiten hacer caligramas, incluso en Word mismo podemos hacer. Este que está aquí de mariposa
es de letra de molde, o sea, computadora. Y tenemos el tipo de caligrama a mano. Aquí está, es decir, pues escribimos a mano el poema en la figura. O con signos de puntuación, vean, o sea, es tan moderna esta poesía que no importa si no utilizamos signos de puntuación o si sí los utilizamos, pero de otra manera, como aquí. O sea, cómo podemos utilizar puntos, paréntesis, para darle un efecto a nuestro poema. O incluso dentro de los caligramas también están los textos con dibujos, o sea que puede haber esta combinación de dibujo con texto como el que vemos ahí al final. Y ahora, aquí vemos algunos ejemplos de caligramas. Miren, escogí este porque me gustó. Hay como que una historia, una conversación entre el caracol y un gusanito. Dice el caracol, yo llevo mi casa puesta, decía el caracol contento, y me gusta el cielo, el viento, el sol y la vida sana. Y abajo dice, y yo, decía el gusano, tengo toda la manzana. Entonces, fíjense, hasta está chistoso, ¿no? Esta historia, cómo la plasman, con un caligrama, y bueno, este es el juego de palabras que podemos tener al crear este tipo de caligramas. O acá está otro ejemplo de unas gafas. ¿Alguien alcanza a leer por ahí? Dice, hoy me he puesto las gafas de ver todo color de rosa. Las necesitaba. Y luego acá en la otra parte dice, hoy me he puesto las gafas de ver con agrado la vida. Fíjense que, o sea, a pesar de que no es un poema como el que conocíamos anteriormente, como a través de unas pocas palabras, formando una imagen o un dibujo, nos dice muchísimo. ¿Qué les transmite este caligrama? Sobre las gafas para ver todo color de rosa y la vida con agrado. Alegría. Alegría. Que hay que ver todo el lado positivo. Sí, ¿verdad? Porque a veces, sin querer queriendo, nos centramos en lo negativo que nos pasa o nos centramos en lo que no tenemos y eso nos va llenando de amargura, de enojo. Entonces, pues nos quería muy bien ponernos estas gafas que nos dice la autora María Ángeles Herrero. Ahora tenemos otro ejemplo, que es este de abajo, sobre leer. Y dentro de cada letra está conformada por ciertas palabras que nos describe cómo es la experiencia cuando leemos. Por ejemplo, dice que soñar, imaginar, crecer, pensar, entre otras. Y el último ejemplo es este de acá, que es más como un paisaje. Aquí vemos una mariposa, unas flores, y vemos cómo se dibuja el vuelo de la mariposa. Y precisamente habla de eso, ¿no? Dice, mariposa del aire, qué hermosa eres, mariposa de mil colores. Quédate ahí, oh mariposa del aire. ¿Estás ahí? Revoloteaste en mi corazón y te posaste en mis labios intentando buscar. Y si mal no recuerdo, en las flores vienen como ciertas palabras de amor, no sé qué más, pero fíjense cómo es jugar con las palabras para crear poesía. Y bueno, vamos a pasar al segundo. Los palíndromos, que les decía al principio, son estas palabras que se leen al derecho y al revés. Por ejemplo, solos, radar, seres, narran, salas. Si los leemos al revés, se van a leer igual. Entonces vamos a conocer algunas características principales de los palíndromos. Dice que significa recorrido de ida y vuelta. Y entre sus características es que estos palíndromos tratan de conservar una relación temática o al menos un sentido lógico. O sea, que dentro de estas frases palíndromas pues tengan coherencia con lo que están diciendo.
Sin embargo, muchas de las veces nos vamos a encontrar con palíndromos que no se entienden claramente. Entonces, por ejemplo, está el de Adán, aquí, Adán, se ave, Eva es nada. Así a primera instancia, pues no tiene mucha lógica, o sea, no es muy claro. Sin embargo, guarda una temática que es la de los personajes bíblicos originarios, o sea, los primeros personajes en la Biblia, Adán y Eva. O sea, eso es como que lo lógico, ¿no? Hablan de un tema. Pero fíjense, lo interesante de esta frase es que si la leemos de atrás adelante, dice lo mismo. Adán, se, ave, Eva es nada. Solamente que aquí se lee igual, pero de vuelta, o sea, cuando lo leemos al revés, a lo mejor ya no coinciden acentos o ya no coinciden mayúsculas o ya no coincide el corte de palabra. Por ejemplo, en el siguiente, dice, otra característica es que de ida, o sea, cuando lo leemos al derecho, por así decirlo, respetan todo, respetan la ortografía, respetan los acentos, respetan reglas de puntuación, mayúsculas, minúsculas. Aquí, Roma, ¿acaso saca amor? Si lo leemos normal, así como tal lo vemos que utiliza una coma para separar el vocativo, que en este caso es Roma, y luego hace la pregunta. Y si se fijan aquí, los signos de interrogación están bien ubicados al principio y al final. Pero si lo leemos de atrás hacia adelante o de derecha a izquierda, a lo mejor, por ejemplo, ya me aparecería un signo al principio. Sin embargo, se va a leer igual. Roma, ¿acaso saca amor? Y de vuelta, es lo que les comentaba, no siempre coincide el corte de palabras, los acentos ni las mayúsculas. Fíjense ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Quién me puede leer el tercer ejemplo de palíndromo? Mayla. Este de aquí. Mayla. Ok, parece que Mayla ha de andar en el baño. Pedro. Pedro Misael. Mande, maestra. Ayúdame a leer el tercer ejemplo de palíndromo, ese que se va a señalar ahí. Odio la luz azul al odio. Al oído. Al oído. Ahora, léalo al revés, empezando de derecha a izquierda. Odio la luz, luz al odio. Al oído. Fíjense, ese es el palíndromo que se puede leer de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. O al revés. Pero si se fijan, ya de regreso, vemos que la palabra odio no se acentúa. Sin embargo, en la palabra oído sí aparece un acento. Entonces, es a lo que se refiere, que casi siempre de vuelta no coinciden los acentos o las palabras o las letras mayúsculas o los signos de puntuación, pero se sigue leyendo igual. Muy bien. Vamos a ver ejemplos de palíndromos. Las siguientes palabras, reconocer, si la leemos al revés, es la misma. Sometemos, igual. Amor a Roma, también, fíjense, amor a Roma. La ruta natural, también, fíjense, la ruta natural. Sobornos son robos. Fíjense cómo se lee al revés. ¿Cómo se lee al revés? ¿Igual o diferente? Diferente. No, igual, miren, sobornos son robos. A lo mejor diferente porque no están separadas como al principio, pero en sí las mismas letras forman la misma frase.
O este de acá. ¿Se es o no se es? Se lee igual. Esta de acá les va a interesar. ¿Qué dice? Ligar es ser ágil. Ligar es ser ágil. No cualquiera liga, porque hay que ser muy habilidosos en qué decimos, cómo lo decimos. Entonces, ligar es ser ágiles de mente. Y si lo leemos al revés, ligar es ser ágil. O sea, es lo mismo. Nada más que les digo, cambian los acentos o el corte de palabras. ¿Hasta aquí vamos bien, chicos? Vamos diferenciando entre caligrama, palíndromo. ¿Sí o no? Sí. Sí. Y muy bien, y por último tenemos el acróstico, que ya lo hemos trabajado, entonces sabemos que un acróstico, pues la palabra o las palabras van de manera vertical, puede ser al inicio, en medio o al final del texto. Por ejemplo, este está en medio, pero puede ser al principio, como el nombre que ustedes hicieron. ¿Qué otra característica tenemos? Fíjense, los acrósticos tienen que estar relacionados, o sea, el texto debe estar relacionado con la palabra que está en vertical. Por ejemplo, si era lo que les decía, que hagan un acróstico con su nombre. ¿Y qué les pedía en su nombre? Que escribieran características, cualidades, virtudes de ustedes para que tuviera relación con su persona, con su nombre. Y bueno, en ellos podemos encontrar nombres de personas, cualidades, atributos, características de un objeto, lugares o algún espacio específico. Entonces, es lo único importante que debemos de destacar aquí. Hay que cuidar que el acróstico o el texto coincida o se relacione con el acróstico. Por ejemplo, bueno, ya para terminar esto, dice que pueden usarse rimas, aunque no es un requisito. O sea, si rimó, pues qué padre, ¿verdad? Pero si no rima, no pasa nada. Veamos este acróstico de poesía. Ustedes me dicen si se relaciona o no el texto. Dice, pío, pío, pío. Oí el canto del pajarillo. Es la primavera, sabía por el colorido. Iban los árboles a florecerse muy bonitos. ¿Creen que tenga relación con poesía, lo que acabamos de leer? Sí. Totalmente, ¿verdad? Ahora fíjense, este otro ejemplo es diferente porque el acróstico lo tiene en medio. Y aquí están resaltadas las palabras. Es como un mensaje secreto, ¿no? Ahí está el mensaje secreto en medio. Te quiero. ¿Quién quiere leerlo? Luna. Ahí te quiero. Ahora te observo interminablemente en silencio. Cuando quiere florecer el universo negro, expansivo, implacable, eterno, luces en concierto, conmovidos, retratan estrellas, tus ojos bellos. Imagínense que alguien les diga que en sus ojos ven todo un universo. Ay, no, qué bonito, ¿verdad? Bueno, ahí están los ejemplos. Ahora, chicos, pues hasta aquí tenemos 3 formas de hacer poesía vanguardista: caligramas, palíndromos o acrósticos. Vamos a pasar a la actividad de análisis e interpretación, que en este caso es esta tablita, en donde vamos a analizar diferentes ejemplos de caligramas y al final vamos a ver un acróstico y poder ir viendo sus características, de qué tratan, si hay relación, si se relaciona la figura con el texto, todo eso ustedes me lo van a decir. Entonces, vamos a empezar con el primero, el de la página 87 del autor Vicente Huidobro, que sería este que está aquí en pantalla.
A ver si nada más que reaccione. Bueno, alguien que me ayude a adelantar. ¿Cuál es el título de ese caligrama, chicos? Paisaje. Muy bien. Ahora, ¿qué figura forma? Montañas, árboles y un río y un sol. Excelente. ¿De qué, si lo leyeron, de qué trata? Digo, aquí no De tengo... Ajá, cómo describe un paisaje. muy bien. Ahí está. Fíjense, se titula Paisaje. Como lo decía su compañero, forma un paisaje, montaña, un árbol, la luz. Bueno, en este caso, pues yo lo vi como luna, porque decía que la luna donde te miras. Pero usted, o sea, aquí, fíjense, en la poesía no hay interpretaciones incorrectas o correctas, es muy personal, como nosotros lo entendemos. Y bueno, aquí está. Ya compartían alguno. Ismael, usted estaba dando respuestas, ¿verdad? Sí. Ismael decía que contestaba la pregunta de qué trata el caligrama, pues dice que pues habla de una montaña, de un árbol, ¿verdad? ¿Alguien que tenga respuesta diferente, chicos? Yo le había puesto que es sobre un paisaje. Sí, pues es que realmente es un paisaje. Y por ejemplo, yo le entendí que el autor iba a dar un paseo al atardecer esperando encontrarse con alguien y durante ese recorrido pues él describe lo que ve, una montaña, un árbol, un río, la luna. Pero les digo, las interpretaciones son muy personales, entonces no hay equivocación. Y hay relación, sí hay relación, ¿verdad? Entre la figura y el texto. Y ya estamos por terminar. Ahora, el caligrama de Alberto Blanco es este que está aquí en pantalla y lo tienen en su libro, página 87. ¿Cómo titularían este caligrama? ¿Qué nombre le pondrían? Yo le puse lluvia. Ah, yo también. ¿Sí? ¿Por qué le pusieron lluvia? Cuéntenme. Porque las barritas que tiene asemejan como que la lluvia. Y el Sí, poema sí, trata de eso. sobre la lluvia. Sí, ya, muy bien, ya ven. Muy bien, Altair y Luna, gracias. Y pues sí, efectivamente, ya en su casa, si tienen tiempo, lean este caligrama, está muy bonito, porque efectivamente habla de la lluvia, e incluso también se titula Lluvia. Bueno, aquí vemos la figura que forma, pues, lluvia, ¿no? ¿Ustedes qué le pusieron? ¿Qué figura? Yo las gotas de lluvia. Gotas de lluvia. Sí, está en lo correcto. ¿Y qué le pusieron a quién? ¿De qué trata el caligrama, Altair? Sobre cómo es la lluvia. Sí, Sí, también nos habla de los sentidos, o sea, los efectos que la lluvia produce en nosotros. Por ejemplo, en el sentido de la vista, cómo podemos contemplar los rayos, las luces de los relámpagos, o el oído, cómo el estruendo de los truenos provoca algo en nosotros, o el olfato cuando empiezo a oler a tierrita mojada. No sé si han detectado ese olor tan delicioso cuando apenas va a llover, que huele. Bueno, precisamente de eso nos habla este caligrama. ¿Tiene relación la figura y el texto? Totalmente, ¿verdad? Y fíjense ahí cómo podemos utilizar, en este caso se usó la diagonal para crear el efecto de lluvia. O sea, aquí hay total libertad para utilizar signos de puntuación, lo que les decía, para dar efectos a nuestros poemas. Ahora, el de Federico Corral Vallejo, página 88. ¿Qué figura forma? Díganme. Un trompo. Un trompo, muy bien. Fíjense cómo empieza este caligrama. Baila, danza y gira el trompo.
delirante hechizo de luz. O sea, fíjense, estamos hablando, ¿alguien ha jugado esto? ¿Sí los Sí, maestra. conocen? Sí, Sí. ¿verdad? Sí. Yo, pero no Fíjense, le sé. no, es un juguete súper antiguo, o sea, pregúntenle a sus abuelos, a sus papás. El Ellos trompo. se entretenían con el trompo y con otros juegos, ¿verdad? Pero en este caso, fíjense qué palabras utiliza para describir el movimiento que hace el trompo. Baila, danza, o sea, son palabras muy poéticas. Entonces, eso es lo que hace en los poemas, transmitir un mensaje de manera más bonita, más estética. Entonces, bueno, más romántica también. Y bueno, si lo lee, pues se va a dar cuenta que recuerdan este juguete muy antiguo. Y fíjense, o sea, al final dice, cuerda del niño chimuelo, herencia del padre y también del abuelo. Entonces, bueno, vamos a ver. ¿Qué título le pusieron? Trompo. El trompo. El trompo, pues sí, así se llama. Y bueno, evidentemente forma un trompo, que en este caso es un objeto. ¿Y qué pusieron en la siguiente? ¿De qué trata? Sobre cómo el autor interpreta el trompo. Yo lo vi algo más nostálgico. Más nostálgico, ¿no? Como de recordar cómo eran aquellos tiempos cuando nuestros abuelos jugaban, ¿no? Sí, nostalgia, recuerdo. Muy bien, ahí está. Por ejemplo, yo le puse, trata sobre un trompo, juego con el cual se entretenían nuestros abuelos y padres. Naile, o Betsaida, o Betsaidi, ¿cómo se pronuncia? Se pronuncia Betsari. Betsari, pregunta, ¿tiene relación entre la figura y el texto de este caligrama? Sí. ¿Sí? Exacto, sí. Muy bien, el siguiente, el de Otto Raúl González. ¿Cómo se titula? Una garza. Así es. ¿Y qué figura forma? De una garza. Una garza. Miren, ese está súper cortito. ¿Alguien quiere leerlo? Camila, Devani, de los que no han participado. Creo que sí conviene mejor venir a distancia porque así no hay excusa de que no respondan o de que es que estaba en el baño, maestra. César Gómez. Gracias. Una garza. Una garza descansa en la charca cercana y el agua la mira. Ufana. Mm. Ufana. Ajá. Fíjense cómo gracias César, esta palabra ufana está como que complicada, ¿no? De entender así a primera instancia porque está dividida. ¿Con qué propósito creen que dividieron esta palabra? Para hacerle las patas a la garza. Totalmente. Entonces aquí tenemos título una garza, forma una garza, que es un animal. ¿Y de qué tratan? Con sus palabras. ¿Qué dice que estaba haciendo la garza? Sobre una garza que descansa. Así es, gracias Lilian. De una garza que está descansando. Incluso ahí menciona sobre una charca. ¿Tiene relación? Evidentemente sí, hay relación entre la figura y el texto. Y el último, mariposa. Y no nos referimos a... No, nada. Mariposa, de Salvador Novo. ¿Qué figura forma, chicos? Oigan, Una mariposa. Una mariposa. Una mariposa. Y bueno, miren, dice, vas por los jardines de oro pimiente y eres paz en pos de la dulce fuente. Y leve, llueve, todo oro. Mariposa, vas por los jardines de acacias y de rubia arena, y tus alas, pétalos y onix son. Sigue y ama con todo. Entonces, aquí
vemos cómo este autor, a través de este caligrama, describe el vuelo y las alas de una mariposa. Cómo compara las alas como pétalos, así súper suavecitos. ¿Han tocado los pétalos? Bueno, así se siente, en palabras del autor, las alas de una mariposa. Y bueno, aquí también tiene relación. Y por último, chicos, el acróstico que está en la página 97, que es un acróstico a Margarita Ulloa Elías, que se lo hace el autor Alfonso Reyes a esta niña peruana. Vamos a ver pues los ejemplos característicos del acróstico. En este caso aquí lo vemos, a Margarita Ulloa Elías. Aquí está el acróstico. Y con las letras de su nombre, pues empieza a hacerle un poema en forma de acróstico. Pregunta, los que lo leyeron, ¿utiliza rimas este acróstico? Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Muy bien. ¿Se relaciona el título con el texto? O sea, la palabra que está en vertical se relaciona con lo que está plasmando el autor. Sí. ¿Por qué? A ver, ustedes me dicen que sí, pero no me dicen por qué. ¿Por qué? Porque ahí forma su nombre en las primeras letras. Así es. Y además, fíjense, aquí, en la segunda décima, porque son de 10 versos cada estrofa, dice, una niña del Perú, locos afanes traía, lo que la niña pedía, ojalá lo entiendas tú. Acabar un verso en U, enmendar cerrando un ojo, los pies de un poeta cojo. Imponerle, en fin, con tretas, acrósticos por muletas. ¿Sabes si logró su antojo? Entonces, fíjense cómo el autor pues le escribe este acróstico a esta niña peruana. Entonces, pues sí se relaciona, porque uno describe a una niña llamada Margarita Ulloa Elías y también menciona que es de Perú, y además también nos da a conocer lo que esta niña le pedía al escritor. Fíjense, acabar un verso en U. O sea, la niña le pedía acabar un verso en U. ¿Creen que logró su objetivo? Díganme. Sí. porque dice verso bueno. Sí. ¿Verdad que sí? Fíjense, están muy divertidos leer acrósticos y hacerlo sobre todo. Pero ya con esto terminamos, chicos. Es hora de que ustedes se conviertan en poetas y artistas, porque les toca hacer un caligrama o un acróstico. Van a realizar un caligrama o acróstico. Usted decide el tema que quiera hablar dependiendo de lo que quiera expresar, con lo que quiera desahogarse, en qué esté inspirado. Usted ya es cuestión de que despierte su creatividad. Y pues ahí les dejaba algunos consejos. Les daba algunos consejos para poder empezar a escribir algún caligrama o acróstico, lo que usted decida. Cheque los tutoriales que les compartí en Facebook, también les puede servir mucho. Y pues hasta aquí, chicos, hemos terminado. Gracias. Gracias por haber entrado a la clase hoy, por su atención, participación y por compartir conmigo este día, que pues no es cualquier día para mí. Entonces, gracias. Y pues hemos concluido. Déjenme termino de... Maestra, poco cumpleaños. Sí. Felicidades, maestra. Felicidades. Felicidades. Felicidades, maestra. Cumpleaños. Yay, festejando en Feliz clase. cumpleaños, maestra. Yo Muchas- cumplo el viernes.